Albert Llausàs, soy profesor básicamente de geografía aquí en la Universidad de Girona y en este proyecto dual pues tengo el rol de investigador principal. Sí, el proyecto dual, bueno, nace de una colaboración entre organismos académicos, digamos, somos dos universidades más dos organismos, pues, bueno, vinculados al sector público, administración, que colaboramos para trasladar este conocimiento y análisis que podemos aportar a las universidades hasta el territorio, ¿no? Colaborando pues con estos otros socios, Ayuntamiento de Calafell, la Agencia de Urbanismo AURCA. Esperamos pues, poder implementar medidas en el territorio. ¿Medidas de qué tipo? Pues orientadas a la restauración dunar. Hoy en día pues, tenemos un grave problema muy generalizado en gran parte del litoral, ya no solo mediterráneo, mundial, de regresión de las playas, a veces por causas, ¿no?, más o menos ambientales, otras veces por problemas de gestión, y queremos pues, contribuir a revertir estos problemas restaurando pues, dunas, especialmente en entornos urbanos, que quizá es donde bueno, hay un reto más importante, ¿no?, porque son espacios muy humanizados, hay muchas infraestructuras, hay muchos intereses económicos, pero vemos que es fundamental, precisamente para proteger todo este capital, que tengamos unas dunas sanas, bien formadas, que ayuden a disipar la energía, por ejemplo, durante los temporales, que además son un recurso pues, para la población local, un recurso, un espacio verde más, casi, pues con especies, con vegetación autóctona, con unos procesos lo más naturales posible para que la población también se lo haga suyo y pueda disfrutarlo en el día a día. Tenemos tres espacios, tres municipios, ¿no?, en los que tenemos previsto hacer acción, ¿no?, sobre el terreno, además de una parte de diagnóstico. Estos municipios son quizá el más visualmente o más icónico y que de hecho está en el origen del proyecto, es en Calafell, pues un municipio del litoral catalán. Filosofía que perseguimos en los otros dos espacios, ¿no? Calafell seguramente es el líder, ¿no?, en esta ambición, pero también disponemos pues eso, una área de acción en La Platera, en el Baix Ter, en el norte de Cataluña, cerca de Girona, que ya hace años pues, que se hizo una desconstrucción de una urbanización que nunca se había terminado y ahora, desde hace ya unos años, se realizan acciones de restauración basada en la naturaleza. Y los mismos principios aplicaríamos en Argelès-sur-Mer, en el lado francés, pues en la playa de Espern, en la que también hay unas iniciativas que ya se están planificando de hace tiempo y donde nuestro proyecto dual también contribuirá a consolidar. Bueno, se conjugan, creo, intereses desde los propios agentes, ¿no?, institucionales, me refiero, a estrechar relaciones, ¿no? Estamos en un momento en que se ha visto la necesidad, creo, ¿no?, en Europa, de llevar la gobernanza a un nivel más cercano a la ciudadanía. Con lo cual creo que por muchos proyectos, no solamente por el programa POCTEF, Interreg, etc., vamos viendo cómo se va haciendo esta aproximación, ¿no? Y creo que es un momento ahora muy propicio en este sentido, que hay oportunidades y hay esta voluntad, ¿no?, de estrechar lazos. Y luego creo que es una inquietud también científico-técnica. En el fondo todos sabemos que una frontera es algo puramente administrativo. Las corrientes marinas no respetan la frontera hispano-francesa, digamos, ¿no?, las corrientes del Golfo de León, etc. Entonces tiene sentido trabajar esto como una unidad. Y precisamente una de las entidades asociadas al proyecto está especialmente interesada en esta visión de integrar cómo gestionan las distintas instituciones a nivel municipal y supramunicipal el litoral. Entonces nosotros contribuiremos ahí con una diagnosis completa de todo el espacio del litoral catalán, entendido catalán también francés y catalán-español, para ver cuáles son estas políticas, para diagnosticar la situación del litoral y a partir de ahí poder hacer recomendaciones a las instituciones, a los alcaldes y alcaldesas, ¿no?, para que también puedan tomar acciones alineadas con estos principios de las soluciones basadas en la naturaleza, no agresivas, que cuenten con la ciudadanía a la hora de ser diseñadas, ¿no? Y creo que esto es
esta alineación desde las escalas más altas a las más de la ciudadanía, un momento propicio para proyectos de este tipo. Tenemos, de hecho, un paquete prácticamente dedicado, o incluso dos paquetes, diríamos. Uno de los paquetes es de trabajo con las comunidades, es decir, queremos organizar workshops periódicamente con esta ciudadanía, también para recoger, ¿no?, que nos aporten, si así lo desean, sus percepciones, sus prioridades, sus inquietudes en relación con estos espacios de primera línea de mar, ¿no? ¿Por qué? Pues con la esperanza de podernos integrar, ¿no?, en estas políticas que te comentaba, de recomendaciones que pudiéramos hacer a nivel local. Pero luego también en una fase, creo, más de retorno nuestro, ¿no? Esta información que nos llega la utilizamos para mejorar el espacio, pero todo espacio mejorado, si estas mejoras se logran generalizar más allá de los 3 espacios de acción de este proyecto, es un beneficio, creo, transversal, colateral, para el conjunto de la ciudadanía, ¿no? Entonces hay estas interacciones, creo, entre ciudadanía y proyecto, pues que son muy, muy interesantes.